En momentos en que la humanidad sufre con tantos desamores, el hambre, las guerras, el vicio, alimentando la violencia en nuestro mundo, esta emisora lleva hasta usted momentos de paz, amor y alegría a través de un programa hecho con cariño para su corazón. Ahora, con usted, la palabra amiga del obispo Macedo. Hola mis amigos, muy buenos días, que Dios los bendiga a todos ustedes, que el Espíritu Santo abra el entendimiento, abra los ojos espirituales, para que las personas tengan entendimiento, a fin de que puedan comprender a Dios, entender su palabra, sus consejos, su disciplina, su orden, para que el ser humano pueda disfrutar los beneficios que Dios nos ha dado. Dios nos dio sabiduría, Dios nos dio inteligencia, Dios nos dio un corazón, un sentimiento. Y cuando alguien me dice, obispo, me pregunta, ¿cómo explica usted este problema, estos desastres ecológicos que han sucedido? Los terremotos, maremotos, tifones, huracanes. La tierra se está abriendo y esos virus que avanzan por las ciudades y destruyen todo lo que tienen enfrente. ¿Cómo explica eso usted? Yo explico lo que entiendo. Lo que entiendo es que Dios es Dios. Siempre será Dios, siempre fue Dios. Él es autoexistente. Él es toda sabiduría, toda grandeza, toda gloria y majestad. Cuando Él creó los cielos y la tierra, le dio al hombre toda la tierra, el dominio sobre todos los animales, dominio sobre la tierra, el mar y el aire. Le dio dominio al hombre sobre todo en la tierra. Y puso al hombre en un jardín para que allí el ser humano pudiera desarrollarse, crear, procrear, y que todo estuviera de acuerdo con Dios, porque Dios es orden, Dios es disciplina, Dios es respeto, Dios es grande. Él hizo todo perfecto. Y aunque le dio al hombre el poder de toda la tierra, la autoridad sobre toda la tierra, sobre toda su grandeza, sobre todo lo que Dios creó, le dio la inteligencia, la sabiduría para cultivar la tierra, para ser amigo de la tierra, para ser socio de la tierra. Él sembraría la tierra y la tierra le devolvería el fruto que plantó. Solo que el hombre fue rebelde. El hombre prefirió oír la voz del mal, y oír la voz del mal es oír la voz que es contraria a la voz de Dios. El ser humano fue en contra de la voz de Dios. Entonces, él fue maldecido. Es decir, Dios no maldijo
al hombre. Pero la tierra fue maldecida por causa del hombre. La tierra fue maldecida por causa del hombre. Aún así, Dios envió a Jesús para salvar al hombre, para darle una nueva oportunidad. Pero ¿quién cree en Jesús? ¿Quién ha creído en Jesús? A causa de su sabiduría, de su inteligencia, por su capacidad de poder ir a la luna, a Marte, o a cualquier lugar de este mundo, o a muchos lugares de este mundo, para dominar los cielos y la tierra, el mar. A pesar de toda esa autoridad y sabiduría, de crear aviones supersónicos, cohetes, helicópteros, crear embarcaciones en vías aéreas, marítimas y también terrestres. Dios nos dio todo. Pero el hombre ha sido estúpido. Esa es la expresión que yo diría. El hombre ha sido estúpido porque ya no le da oídos a la voz de Dios. Como construyó cosas grandes, magníficas, edificios, torres de tantos pisos, y etcétera. El hombre piensa que es el mejor, que es el mayor, que es un Dios. Y todavía tiene el coraje de descreer de la existencia de Dios, descreer y burlarse de aquellos que creen en Dios. Pero el texto sagrado dice con claridad: no erréis. Nosotros tenemos la capacidad de acertar y la capacidad de errar. Si nosotros oímos y obedecemos la palabra de Dios, vamos a acertar. Si le damos la espalda a la palabra de Dios, vamos a errar. Porque Dios nos dio el derecho de elegir entre lo correcto y lo equivocado. Y el texto, la profecía dice: no erráis. Dios no puede ser burlado. Sí, a causa de los desastres ecológicos, de todo lo que hemos visto en este mundo endiablado, muchas personas descreen de Dios, se burlan de Dios, hacen bromas con el nombre del Santísimo, se burlan de Dios. Entonces vienen esos problemas como los que hemos visto, desastres terribles que matan a los niños, a los animales, a los adultos, incluso son personas inocentes. Hasta los inocentes terminan siendo destruidos a causa de la rebelión del hombre. Eso sucedió en Israel. Después de que Dios creó al hombre y le dio todo el dominio, y el hombre cayó, la humanidad volvió, creció y se desarrolló en la misma corrupción, en la misma burla, escarneciendo a Dios. Entonces, ¿qué hizo Dios? Dios envió un diluvio y destruyó toda la tierra. Él comenzó todo de cero nuevamente. Todo de cero. Escogió una familia cuyo hombre, el patriarca, era un hombre justo. Él salvó al hombre justo, a Noé y a toda su familia. Pero después de llenar la tierra nuevamente, fueron contra Dios. Entonces Dios creó un pueblo, llamó a Abraham para hacer de él una nación separada
de los incrédulos, de los impíos, de los burladores. Una nación santa. Una nación de propiedad exclusiva de Dios aquí en la tierra. Pero tampoco resultó. Esa nación se destruyó, se corrompió. Y cada vez que Israel contrariaba a Dios, Dios quitaba su mano. Venían los enemigos y destruían todo. Todo. Entonces, amiga y amigo, frente a la pregunta, ¿por qué tantos desastres, tantas cosas equivocadas, tantas barbaridades, tantas muertes? Es por esa causa. El hombre se ha errado. Dios no lo deja pasar. La propia naturaleza se rebela contra el hombre. La propia naturaleza se revela. El hombre que deforesta de manera irregular, el hombre que trata mal a los animales, que también forma parte de la naturaleza de Dios. El hombre es codicioso, quiere dinero, quiere ganar dinero, quiere ser rico, quiere ser poderoso. Tarde o temprano va a morir. Y todo lo que codició y a veces ni siquiera alcanzó, o si lo alcanzó, se queda todo por ahí. Otros lo toman, disfrutan el beneficio. Es la ley de Dios, mi amiga y mi amigo. Si la persona no quiere oír la voz de Dios, ella va a sufrir las consecuencias. La paz del Espíritu Santo, la paz de Dios, es solamente para los que son de Dios, para los que combinan con Dios sus pensamientos, los que honran a Dios, los que temen a Dios y hacen de Él su sustento, la base, el fundamento de su propia vida. Pero aquellos que no lo hacen, sufren y siguen sufriendo y no aprenden. No erráis, dice la Sagrada Escritura. Usted puede acertar. Usted puede comenzar a acertar, aunque sus padres se hayan equivocado. Usted puede acertar. Porque usted tiene una inteligencia, tiene una mente. Ainda que você não tenha escola ou escolaridade, mas você sabe discernir, separar lo correcto de lo equivocado. No se equivoque. No se equivoque, porque Dios ve todas las cosas y quien se equivoca va a cosechar los frutos de sus errores. Y quien acierta va a cosechar los frutos de sus aciertos, especialmente la paz. Yo me acosté y desperté, y cuando puse mi pie sobre tierra me sentí confiado. Yo miré al cielo y traté de contar las estrellas, y eran tantas que pregunté, ¿dónde está su pintor? Yo me paré a la orilla de un gran mar y me pregunté, ¿quién le puso su límite? Desde niño aprendí que los sabios decían que la mente de excelencia
la tienes tú, solo tú. Jesús, como tú nadie hay, como tú nadie habrá, simplemente eres Dios. Jesús, como tú nadie hay, como tú nadie habrá, simplemente eres Dios. Te adoro, yo te adoro, te adoro, a ti mi Dios, te adoro, te adoro, te adoro, a ti mi Dios. Yo me paré a la orilla de un gran mar y me pregunté quién le puso su límite. Desde niño aprendí que los sabios decían que la mente de excelencia la tienes tú, solo tú. Jesús, como tú nadie hay, como tú nadie habrá, simplemente eres Dios. Jesús, como tú nadie hay, como tú nadie habrá, simplemente eres Dios. Te adoro, yo te adoro, te adoro, a ti mi Dios. Te adoro, yo te adoro, yo te adoro, a ti Señor. Mi nombre es Agda y vine aquí para hablar de cómo el odio destruyó mi vida. Cuando era niña veía que todo niño tenía padre y madre y tenía un hogar estructurado y tenía una casa, era feliz. Así era como yo conocía a la familia. Y cuando iba a la casa de algunos familiares que tenían padre, madre y que en las noches se daban buenas noches, cada uno se iba a sus cuartos y comían juntos, aquello iba alimentando en mí un odio por mi madre. Yo sufrí un abuso de uno de esos parientes. Y después de que esa persona abusó de mí, otros 2 hombres también lo hicieron. Y luego hubo una situación que quedó muy registrada en mi mente, que mi mamá fue hasta la ciudad donde yo vivía y me llevó hasta el médico. Y el médico confirmó el abuso, que realmente había sido abusada. Y para mí la tristeza, porque creí que mis problemas se resolverían si me iba a vivir definitivamente con mi madre. Recuerdo cuando ella me encerró en el baño de la casa de mi abuela y ella me agredió mucho. Y allí fue el día que recuerdo que yo dije, yo odio a ella. Me acuerdo que desde ese momento en adelante me dormía y despertaba deseando la muerte de mi madre. Me casé, continué viviendo con mi madre, mi esposo vino a vivir con nosotros en aquel momento, mi exmarido. Después, enseguida, me embaracé de Gabriel. 11 meses después de que estaba separada, conocí a una persona y me convertí en amante. Ahí realmente conocí la depresión. Ahí realmente yo entendí lo que era desespero, soledad, pánico,
hasta el momento en el que yo fui diagnosticada con síndrome del pánico. Yo enloquecía en todo y cualquier lugar. Entonces, si estaba en un lugar y creía que alguna cosa estaba mal, yo rompía todo, peleaba, salía gritando, peleaba con quien estaba enfrente, le aventaba las cosas a las personas. Pero un determinado día estuve muy mal. Gabriel llegó a la casa, tiró su mochila y fue corriendo para saltar sobre mí. Él, como niño, se olvidó que yo estaba encerrada en el cuarto ya algunos días y yo grité. Yo dije, sal de aquí, yo te odio, no logro quitarme la vida, ¿quieres que te quite la vida? No te quiero. Le dije cosas horribles a mi hijo. Y Gabriel salió llorando y Gabriel dijo para mi mamá, ni el amor que ella siente por mí va a hacerla salir del cuarto, abuelita. Y aquello me sacudió mucho, mucho. En la madrugada, en aquel día, yo dije, fui a bañarme, cosa que ya no hacía un tiempo, y yo le dije a Dios, baja aquí porque yo quiero decir en tu cara lo que pienso de ti. Mi vida está de esta manera por tu culpa. Nunca me cuidaste. ¿Quién eres? Yo dudé de la existencia de Dios. Solo que allí Dios comenzó a trabajar porque algunos días después sentí la falta de Gabriel y yo le pregunté a mi mamá en dónde estaba Gabriel. Ella dijo, él fue a la Iglesia Universal aquí al lado, solo ve a buscarlo. Y fue a la Iglesia Universal muy enojada a pelear con el pastor y le dije al pastor, ¿cómo es que ustedes dejan a un niño? Usted es grande, pero él es un niño, él no puede quedarse aquí sin su madre. Y el pastor muy sabiamente dijo, señora, entonces venga a traerlo, venga a buscarlo, haga un bien para él. Él está aquí, venga con él. Y sin querer di el brazo a torcer, fui un día, fui otro día y otro día. Y el día en el que yo entendí la palabra, yo entendí que necesitaba perdonar. Entendí que solo sería diferente si permitía que Dios entrara. Me bauticé en las aguas, entendí que necesitaba matar la vieja criatura, salí decidida a perdonar a todo el mundo, perdoné, pedí perdón, me perdoné. Y a partir de entonces empecé a buscar el Espíritu Santo. Leí un libro de la señora Cristiane Cardoso, Mejor que comprar zapatos, y quedé muy encantada con la lectura. Siempre fui muy perezosa para leer, pero quedé encantada con las enseñanzas, con los detalles. Recuerdo que en una reunión, un miércoles, que fue Santa Cena en la Iglesia Universal cerca de mi casa, llegué a mi casa, fui a lavar los platos y allí comencé a buscar. Estuve meditando en lo que fue predicado en la iglesia y comencé a buscar el Espíritu Santo. Y lavando los platos en mi casa, recibí el Espíritu Santo. Yo digo que fue el momento más lindo de mi vida, más lindo que el nacimiento de mi hijo, porque en el nacimiento de mi hijo estaba anestesiada. Y ahí yo estaba lúcida, por primera vez estaba lúcida. A partir del momento en el que recibí el Espíritu Santo, además de recibir la paz, empecé a transmitir paz en el lugar en el que yo estaba. Sin embargo, en ese momento en el que entendí que la felicidad existía y estaba dentro de mí, descubrí el momento más difícil de mi vida, que fue a Gabriel en las drogas. Yo veía a algunos chicos en la puerta de la escuela que fumaban marihuana y les iba bien justamente con las chicas que yo no conseguía tener. Tengo que hacer lo que ellos hacen. Entonces comencé a juntarme con ellos, sentí un cierto cuidado de ellos, me ofrecían drogas y comencé a vivir la vida que ellos vivían. Comencé a fumar marihuana, comencé a fumar cigarro, comencé a fumar lanzaperfume, comencé a ir a los bailes. Tenía un vicio que era el peor de todos, que era el de mentir. Entonces les mentía para poder encajar, mentía en lo que hacía. Y hubo un día en el que mentí a un muchacho y le dije, yo me drogo. Y al otro le apareció con una pipa de cocaína en la escuela y dijo, entonces vamos a inhalar. Y yo no tuve coraje de decirle no, porque yo había dicho que me drogaba. Entonces comencé a inhalar solo para sentirme aceptado. Entre más me hundía, me sentía más aceptado por aquel mundo. Y teniendo una sensación en mí como si estuviera en el camino correcto, una sensación de felicidad. Pero cuando me di cuenta, ya estaba en el tráfico de las drogas. Y una situación que me marcó mucho fue que me fui al tráfico para poder ganar dinero. Aquella noche quería salir, irme al baile
Y cuando fui a ver, yo quedé debiendo en el tráfico de tanto polvo que inhalé durante aquel día. La situación quedó difícil al punto de Gabriel romper la casa, de que Gabriel me agrediera, de que Gabriel no tenía dónde sacar dinero porque Gabriel era un niño, era un menor, solamente tenía 12 años, 12, 13, 14, con 15 para 16. Yo descubrí que Gabriel estaba traficando. Y ese fue un gran fondo del pozo. Si yo realmente no hubiera tenido el bautizo con el Espíritu Santo, no hubiera soportado. Entonces mi mamá ya me había corrido de la casa porque me iba sobre ella, porque yo rompía todo dentro de la casa, quedaba trastornado y le tenía mucho odio. Entonces yo, usando drogas en la madrugada, tuve principio de sobredosis y quedé trastornado, veía espíritus y yo sabía que el único lugar en el que iba a estar seguro era cerca de mi mamá, porque había visto la transformación de su carácter. Sabía que ella era de Dios. Entonces fui y recurrí a ella y me dijo, si quieres quédate en mi casa, vas a tener que seguir mis reglas y las reglas de mi Señor. Y yo le dije, mamá, a la Iglesia Universal no voy, yo no quiero ir. Ella dijo, realmente vas a tener que ir, si no, no vas a vivir en casa. Y empecé a ir, pero yo no iba como la primera vez que fui e hice un propósito por ella. Yo no estaba interesado en el Espíritu Santo. Estaba interesado solo vivir en casa. Solo estaba interesado en eso. Hasta que un día yo había usado mucha droga. Yo había fumado mucha marihuana. Yo estaba de chanclas, la gorra volteada con bermuda. Y yo escuché algo hablando conmigo. Una voz fuerte diciendo, ve a la Iglesia Universal. Entonces de la nada decidí salir de aquel parque. Los muchachos que estaban conmigo ni entendieron en aquel momento lo que yo estaba haciendo. ¿Por qué te estás yendo? Yo fui a la Iglesia Universal. Cuando llegué era una santa cena, un domingo 6 de la tarde, y en el momento que llegué el pastor estaba predicando exactamente así. No importa lo que usted hizo en el pasado. No importa si usted llegó ahora drogado. No importa si usted llegó ebrio, no importa si usted acabó de fumar, si usted fumó marihuana, si usted usó drogas. Lo que importa es que si usted participa del cuerpo y de la sangre del Señor Jesús, usted será liberado. Yo creí en aquella palabra y dije, yo voy a ser liberado. Participé. Como era necio, ¿no? Aún quise fumar marihuana algunas veces, pero yo intentaba fumar, pero ya no era igual. Yo tenía ansia. Yo estaba liberado de los vicios y no lo sabía. Entonces comencé a tener el deseo de que vi que era real. Comencé a tener el deseo de querer conocer más a Dios. Hubo un día en el que algunos obreros me trajeron a una reunión con el obispo Renato en el templo de Salomón, el proyecto Intelimen. Y entendí en aquella reunión, el obispo estaba hablando de la esencia de ser hombre. Yo entendí que por toda la vida busqué reflejarme en hombres que no eran hombres de verdad, que eran solo machos fracasados. Yo necesitaba matar a aquel viejo Gabriel, aquel Gabriel derrotado, fracasado. Tenía que sepultarlo en las aguas. ¿Es eso lo que debo hacer? Voy a obedecer, voy a ser hombre de verdad, voy a asumir esa responsabilidad. Yo me bauticé. ¿Qué debo hacer ahora? Buscar, tengo que leer la palabra, meditar, ir más a la iglesia. Entonces voy a hacer eso. En mi cuarto recuerdo que cerré la puerta. Mi mamá estaba en casa, pero cerré la puerta. Busqué un momento con el Señor. Yo simplemente comencé a clamar a Dios y yo tuve una certeza dentro de mí. La palabra entró en mí y yo sabía que de ahí en adelante nunca más iba a ser el mismo. Como el Señor Jesús dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y será hecho. Yo dije, es una convicción personal. No fue porque mi mamá me dijo, no fue experiencia de ella con el Señor Jesús que me dijo que Él es real. No es el obispo, el pastor diciendo que sé que Él es real. Si fue a través de la Iglesia Universal que conocí al Señor Jesús, fue a través de lo que fue predicado en la Iglesia Universal. Pero a causa de la palabra, Dios mostró, me dio esa convicción personal y hoy yo tengo identidad, tengo la identidad del Señor Jesús, yo tengo el Espíritu Santo. Yo que antes tenía el vicio de mentir, empecé a decir la verdad, empecé a odiar la mentira. Tanto así que siempre que voy a orar, que tengo la oportunidad, le digo a Dios, no me dejes que me engañe, yo odio la mentira.
Si le digo algo a mi mamá, si digo algo en mi trabajo, yo honro mi palabra porque el Señor Jesús honró su palabra. Dios me devolvió un hijo nuevo. Gabriel es mi amigo, él es mi compañero. Hoy el mayor placer de nuestra casa es saber que quien sustenta nuestro hogar es el Espíritu Santo. No pierdas la fe, aunque todo parezca perdido. Dios lo hará otra vez. Nunca olvides que Él está contigo. Y Él cumplirá, su gloria verás. Por difícil que sea, no pierdas la fe. No pierdas la fe. Es el argumento para la gloria de Dios ver. Porque al que cree todo posible le es. No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. No pierdas la fe, aunque cielo y tierra y mar tú veas remover. Sigue adelante, tú confía siempre en Él, porque sin fe es imposible agradar a Dios. La fe, aunque todo parezca perdido, Dios lo hará otra vez. Nunca olvides que Él está contigo. Y Él cumplirá, su gloria verás. Por difícil que sea, no pierdas la de Dios. No pierdas la fe, aunque cielo y tierra